Imagina una ciudad de una opulencia inaudita, un laberinto de palacios y terror, la capital de un imperio que se jactó de ser el dueño del mundo. Nínive, la capital de Asiria, la urbe más grande y, según las profecías bíblicas, la más pecadora del mundo antiguo. Su caída en el año 612 a.C. fue tan abrupta y total que se convirtió en una leyenda, un juicio divino que reescribió la historia. Pero el misterio no es que cayera, sino que su destrucción era físicamente imposible bajo las circunstancias de la época. Nínive era una fortaleza inexpugnable, protegida por muros colosales, fosos y el ejército más brutal que la humanidad había conocido. La tesis que revelaremos hoy es que la caída de Nínive no fue un simple asedio. Fue una autodestrucción interna y un colapso de ingeniería provocado por la arrogancia imperial. Y un desastre natural perfectamente orquestado que quebró la fe en el dios Asur y destrozó la moral de un ejército invencible. Prepárense para la revelación de la debilidad secreta que convirtió a la superpotencia bíblica en polvo. El corazón de este enigma es la paradoja central de la fortaleza. Nínive era la cúspide de la ingeniería militar asiria. Sus murallas exteriores alcanzaban los 12 kilómetros de perímetro, con torres que se elevaban a más de 20 metros de altura y un foso de unos 15 metros de ancho. La ciudad podía almacenar provisiones para resistir un asedio de años. Los babilonios y los medos, la alianza que finalmente la atacó, no poseían la tecnología de asedio necesaria para penetrar tales defensas de manera rápida y eficiente. La paradoja es cómo una fortaleza diseñada para la eternidad cayó en tan solo 3 meses, quizás incluso menos, ante un enemigo tecnológicamente inferior. Lo más extraño es que las crónicas de la época sugieren un factor inesperado: el agua. Algunas fuentes hablan de una inundación masiva del río Tigris, que pasa justo al lado de Nínive. La revelación histórica es que los asirios, con su obsesión por la conquista, descuidaron su propia infraestructura hídrica. La ciudad, que había invertido su riqueza en armas y palacios, dependía de un sistema complejo de canales y acueductos que, si fallaban, podían volverse en su contra. La tesis de la destrucción hidrológica sugiere que una combinación de fuertes lluvias estacionales, falta de mantenimiento de los canales y la desviación deliberada de ríos por los asediadores provocó que el Tigris se desbordara. Esta inundación no solo debilitó el terreno alrededor de las murallas, sino que pudo haber socavado una sección, haciendo que una parte de la defensa inexpugnable colapsara. La caída de Nínive no fue un milagro de la fuerza enemiga, sino una paradoja de la ingeniería imperial. La propia naturaleza de su entorno se volvió su verdugo. Antes de la caída, la vida en Nínive se basaba en la dependencia total del ciclo de guerra y botín. La normalidad significaba que los palacios siempre se expandirían, que los esclavos siempre llegarían y que la riqueza fluiría constantemente desde los territorios subyugados. El dios tutelar, Asur, era un dios de la guerra y la dominación, y su adoración estaba intrínsecamente ligada al éxito militar del rey. El fin de la normalidad comenzó no con la llegada de los enemigos, sino con el estancamiento militar y las sequías que azotaron la Mesopotamia. Cuando el flujo de botín se detuvo por las revueltas de Babilonia, la élite de Nínive, acostumbrada a la extravagancia, se encontró sin recursos para pagar a sus ejércitos mercenarios o alimentar a su población, que dependía de la red de redistribución imperial. El colapso de la dependencia fue la realización de que la invencibilidad militar era una ilusión. Si el río Tigris, la fuente de vida y defensa de la ciudad, se desbordaba y atacaba las murallas, ¿qué significado tenían los dioses de la guerra? El miedo al hambre y a la anarquía interna reemplazó al miedo al enemigo externo. El ciudadano asirio tuvo que enfrentarse a la aterradora verdad. Su ciudad no era un refugio divino, sino un gigante con pies de barro cuya propia geografía podía ser manipulada o desobedecida. El control ya no residía en el cetro del rey, sino en el flujo incontrolable del río.
La conjunción de la escasez, la rebelión externa y el desastre hídrico desató una crisis de liderazgo terminal. La autoridad del rey asirio, el representante de Asur, se fundaba en su capacidad para garantizar la victoria y el excedente económico. Cuando las murallas se agrietaron por la inundación y las reservas alimentarias se agotaron, la legitimidad del monarca se hundió. Este fue el silencio de la dirección más absoluto. El rey no tenía ni un dios, ni una estrategia que pudiera combatir el desastre natural. ¿Cómo se perdió la autoridad? Se perdió al incumplir la promesa implícita del imperio. Seguridad total, a cambio de obediencia total. El asedio y la inundación probaron que la seguridad era nula. El sistema que reemplazó al liderazgo centralizado fue el sálvese quien pueda. Las crónicas sugieren que, ante la inminente caída, el último rey de Asiria, Sin-shar-ishkun, se quitó la vida o se quemó en sus palacios. Este acto, más que un heroísmo, fue el reconocimiento de la derrota total del sistema. La élite militar y civil, al ver a su líder desaparecer, optó por la huida o por la traición. La autoridad fue reemplazada por la desesperación descentralizada. La crisis de Nínive demostró que un liderazgo basado únicamente en la fuerza bruta y la explotación es incapaz de gestionar la humildad de un desastre natural o el fin del dinero. La desesperación y la inminente inundación forzaron una fractura interna tan severa que la ciudad sucumbió a una casi guerra civil silenciosa antes de la llegada final del enemigo. El imperio se desmembró en facciones: los lealistas desesperados y los oportunistas vengativos. Los lealistas eran la guardia personal y los burócratas que se atrincheraron en los palacios, aferrándose al sueño de la supervivencia. Los oportunistas eran los pueblos subyugados que habían sido deportados y reasentados dentro de las murallas de Nínive, además de los soldados mercenarios a los que no se les pagó. Esta fue la crisis de unidad definitiva. Estos grupos internos, al ver la debilidad de las murallas por el agua y la anarquía en el liderazgo, se convirtieron en un enemigo dentro de las puertas. La profecía del profeta Nahum, que predijo que los propios ríos se volverían contra la ciudad, cobró vida. Hay indicios de que la alianza Babilonia y Meda no tuvo que conquistar Nínive palacio por palacio, sino que fue recibida o ayudada por los elementos internos y las grietas creadas por el agua. La energía que debía haberse utilizado para la defensa se consumió en la represión de los motines internos y en la huida. La brutalidad que Asiria había infligido a sus enemigos fue replicada por sus propios ciudadanos y esclavos, sellando el destino de Nínive con una venganza total. La conclusión paradójica de esta historia de aniquilación total es que la caída de Nínive fue el nacimiento de la nación y una transformación forzada para todo el cercano oriente. La ciudad fue destruida tan a fondo que su ubicación se perdió durante siglos, cumpliendo la profecía de ser borrada de la faz de la tierra. Esta destrucción creó un vacío de poder que permitió el surgimiento del imperio neobabilónico y el imperio medo. La transformación forzada fue la de los pueblos subyugados. El terror asirio había sido una fuerza unificadora negativa. Con su desaparición, reinos como Judá experimentaron una liberación temporal y una esperanza renovada en las promesas divinas. El evento les enseñó que la tiranía absoluta es insostenible y que incluso la fuerza militar más impresionante puede ser doblegada por el caos interno y la naturaleza. El legado final de Nínive es la advertencia monumental: un imperio construido únicamente sobre la extracción insostenible y la brutalidad está condenado a ser devorado por las fuerzas que intentó controlar. Nínive, la ciudad más pecadora, se hundió en el barro y la ceniza, no por una superioridad militar, sino por la enfermedad terminal de su propio sistema: la arrogancia, la codicia y el desprecio por la sostenibilidad. Hemos revelado cómo el agua, la escasez y la fractura del liderazgo condenaron a esta superpotencia. El misterio de su rápida desaparición se resuelve en la paradoja de la fragilidad de la fuerza. Ahora les pregunto, ¿qué ciudades o estructuras modernas están tan obsesionadas con la opulencia y el control que ignoran las grietas invisibles en su infraestructura y su moral? Vemos hoy los mismos signos de la anarquía interna y la vulnerabilidad climática que devoraron a Nínive.
Dejen sus análisis históricos y geopolíticos en los comentarios. Denle a me gusta si este guión ha revelado el misterio oculto en las ruinas. Suscríbanse para que el algoritmo no entierre esta verdad y activen la campana para desvelar el próximo gran secreto de la antigüedad. La caída de Nínive es una lección atemporal sobre la soberbia.